Quiero compartir este versículo de la palabra de Dios en su última parte. Mire lo que dice: me pusieron a guardar las viñas. La que era mía no guardé. Esa partecita, ese pequeño extracto de ese versículo de la palabra de Dios, se ve muy pequeñito allí, pero está cargado de una enseñanza muy tremenda. ¿Cuántas veces nos ha tocado la tarea de nosotros cuidar las cosas y lo de nosotros no cuidamos y descuidamos la de nosotros? Hay personas cuidándole la familia a otro, que yo no estoy diciendo que eso sea mal, pero entonces descuidan su propia familia. Hay personas que cuidan su trabajo, no cuidan su familia. Hay personas que cuidan el bienestar espiritual de otro, o físico o emocional de otra persona, pero lo de ellos no cuidan. Y este versículo nos enseña, la palabra de Dios nos quiere enseñar que es importante ser responsable con las cosas de los demás, pero también principalmente ser responsable con las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántas cosas Dios nos ha entregado y nosotros hemos descuidado? Hombres que estamos aquí en esta mañana, que Dios nos ha entregado: tu esposa, mi esposa, tus hijos, mis hijas, y que muchas veces hemos descuidado. Saben, hay muchas personas que vienen a la casa de Dios y no traen a sus hijos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque muchos tienen en menos las cosas de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? La responsabilidad que tenemos nosotros delante de la presencia de Dios, que tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, y que aun cuando fueren viejos no se apartarán de Él. Es decir, tenemos la responsabilidad. Tú no puedes dejar a los hijos en casa. Se acabaron los aplausos, se acabaron los amén, los aleluya. Gente que estaba cosa, ahora está seria. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado y lamentablemente hemos descuidado? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos ahí, estamos conectados en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Ahora, vamos a otro versículo, por favor, que son los versículos introductorios. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, que hay un principio muy poderoso. Ciertamente yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y ustedes son las ramas. ¿Quiénes somos las ramas? ¿Quién es la vid? ¿Quién es la planta? ¿Quién es el tronco? ¿Quién es? El Señor. Nosotros somos la rama. Es como el Señor hace una analogía, ¿verdad? Y nos compara que así como la rama, para poder subsistir, para poder dar fruto, tiene que estar pegada ¿a dónde? Al árbol. Qué tremenda analogía, ¿verdad? Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto.
porque separados de mí no pueden hacer nada. Es lo mismo cuando usted saca un pez del mar, es lo mismo cuando usted agarra una planta y la saca de la tierra, se muere. Es lo mismo el cristiano cuando se desconecta de Dios, se muere. ¿Saben? El mar sin los peces sigue siendo mar. La tierra sin los árboles sigue siendo tierra. Pero el pez sin el mar no es nada. El árbol sin la tierra es nada. Asimismo, Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios es nada. ¿Cuántos me están entendiendo? He titulado la enseñanza de esta mañana, ponga mucha atención, mi hermano. Le animo a que ponga mucha atención porque esta es palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para lo que ha sido enviada, va a prosperar y no regresa vacía. Yo estoy seguro de eso, porque aquí hay corazones que están abonados para que caiga la semilla de la palabra de Dios y dé fruto al 100%. ¿Dónde están esos corazones abonados que quieren que esa palabra caiga en sus corazones para dar fruto al 100%? Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria al que vive. Vamos a estar hablando de 7 descuidos fatales. Diga conmigo, descuidos fatales. Vamos a estar hablando de 7. Nos vamos a estar centrando directamente en la vida de Saúl. Un hombre con tremendo llamado. Dice la palabra de Dios que en todo Israel, imagínense, cuando presentan a Saúl, Samuel, el profeta, el hombre de Dios, presenta a Saúl como el próximo rey de Israel. Dijo, expresó, mire lo que dijo: no hay en todo Israel uno como él. Ahora, no sé si es lo que significa esa palabra. ¿Quieren estudiarlo conmigo en el nombre de Jesús? Quizás fueron algunos otros más, pero yo considero que estos 7 son los más importantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Porque nada pasa fortuitamente, nada pasa por casualidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a ver ese primer descuido. Considero que es el más grave. Creo que es el más grave. Todos son graves, pero este es el descuido más grave de todo. Esto es lo más trágico. Esto es lo peor que le puede pasar a un cristiano: descuidar la presencia de Dios. Saben que hay muchas cosas: el trabajo, la familia, esas cosas cotidianas que hacemos cada día, que si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos apercibidos, hay muchas cosas aún en este mundo que quieren robarnos el corazón, que van a ir poco a poco robándonos la presencia de Dios en nuestros corazones.
Desde ese momento comenzó el declive, la caída de este gran rey, que Dios lo ungió, que Dios lo escogió, que Dios tenía grandes propósitos con este hombre, que Dios quería hacer maravillas con él, con su familia. Dios quería honrarlo. Pero ¿saben? Saúl, en sus afanes, en su itinerario como rey, no incluyó, como debería incluir, la presencia de Dios en su vida. Amado, cuando nosotros como cristianos no valoramos la presencia de Dios, no desarrollamos esa vida de oración, permitimos que los afanes de este mundo, permitimos que las cosas que nos rodean nos empiecen a robar la presencia de Dios, ahí comienza y va a comenzar el declive en tu vida y en tu familia. Porque así como un pez no puede estar fuera del agua, así como un árbol no puede estar fuera de la tierra, ningún cristiano puede estar fuera de la presencia de Dios. Porque empieza a morir, empieza su declive. Saben, hay muchas personas en esta mañana, amados, que desde hace rato dejaron la presencia de Dios. Es decir, ya comenzaron a morir. Ya vienen para la iglesia por venir. Ya hacen las cosas por hacerlas. Ya no te involucras en las cosas como antes te involucrabas. Ya no te atraen las cosas de Dios. Ya si lees la Biblia o no la lees, ya no te importa. Ya si sigues creciendo o no. Ya gran parte de tus amistades son personas no cristianas. Ya las cosas de este mundo te agradan más que las cosas de Dios. ¿Sabe por qué pasa todas esas cosas? Porque hay un descuido en la presencia de Dios. Y esto es lo más grave de todas las cosas graves y fatales que le pasaron a rey Saúl. Lo más grave, lo más fatal que le pasó fue que comenzó a descuidar la presencia de Dios en su vida. Es decir, él comenzó a hacer las cosas sin incluir a Dios en su vida. Y ahí comienza toda la caída y todo el declive en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida familiar, en su reinado. Ya ese respaldo que él tenía de Dios, ya no lo tiene. No porque Dios no quiera dárselo, sino que él, en su arrogancia, en su altivez, en su orgullo, en su autosuficiencia, quiso hacer las cosas completamente independientes del Dios que lo había llamado, del Dios que lo había escogido. Es impresionante que en todo Israel no había un hombre como él. Pero también es impresionante cómo Saúl no valoraba la presencia de Dios en su vida. Y saben, hay muchos creyentes dentro de la iglesia que no valoran la presencia de Dios, que desde hace rato han dejado de apasionarse por las cosas de Dios. Desde hace rato ya no oran, o ya no oran igual como oraban antes. Es decir, ya comenzaron a perder ese primer amor. Ya en su corazón comenzó a ser ocupado por otros placeres, por otras cosas, por otros intereses, y no la presencia de Dios.
Se lo voy a demostrar con la Biblia. Primera de Crónicas 13, capítulo 3 y 4. Es hora de traer de regreso el arca. Mire, entra, hay un nuevo rey. En este caso el rey David. Y mire lo primero que hace David cuando entra al reinado. Reúne a toda su comitiva, reúne a todos los sacerdotes, reúne a todo su liderazgo, reúne a todos sus subalternos, reúne a todo el pueblo y les dicen: es hora de traer de regreso el arca, es decir, la presencia de Dios, porque la descuidamos en el tiempo del reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Hermano, lo correcto en esta mañana es que usted comprenda que nuevamente volver a traer la presencia de Dios a tu vida es lo que va a marcar la diferencia en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu asignación. ¡Oh! Porque la Biblia es clara y dice que separado de Él no podemos hacer nada. Puedes tener muchos sueños, quieres cumplir metas, quieres alcanzar cosas y todo eso bueno que tú quieras hacerlo. Pero necesitamos imperiosamente, urgentemente, depender de la presencia de Dios. Dejar que sea el Señor quien dirija nuestras vidas. Cada día darle el lugar a la presencia de Dios en nuestra vida que a Él le corresponde. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos pueden sincerarse y decirme: apóstol, yo soy uno de esas personas que he ido descuidando la presencia de Dios? ¿Saben? Y sin la presencia de Dios no somos nada. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué cosas te están robando de tu corazón la presencia de Dios? ¿Qué intereses hay a tu alrededor que te pueden estar robando la presencia de Dios? ¿Qué preocupación? ¿Qué dificultad? ¿Qué prueba tan dura que estás atravesando que te ha hecho o te está haciendo alejar de la presencia de Dios? ¿Sabe qué nos pasa a muchos de los que estamos aquí, mi hermano? Que cuando nos vienen los problemas, los procesos, las dificultades, en vez de buscar más a Dios, en vez de aferrarnos más a la presencia de Dios, la tendencia, lamentablemente, es que comenzamos a alejarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Está viendo lo que le estaba pasando o lo que le pasó a Saúl y al pueblo? Ahí David está reconociendo, con el pueblo están reconociendo que el problema, que lo que le había pasado al rey Saúl y a todo el pueblo, era que ellos habían descuidado la presencia de Dios. Y entonces David dice: wow, yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a cometer ese terrible error como Saúl, como rey, de descuidar la presencia de Dios, así como Saúl lo hizo. Porque a eso se valió todo el declive espiritual, financiero, de liderazgo, matrimonial, con la vida de los hijos de Saúl. Todo ese fracaso, toda esa fatalidad que le vino a Saúl y al pueblo y a su familia, ¿saben? Tiene que ver con el descuido de la presencia de Dios. Qué fácil, mi hermano, somos muchos de nosotros para apartarnos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué pasa eso muchas veces? Porque no valoramos la presencia de Dios, porque no amamos la presencia de Dios, porque no dedicamos tiempo cada día para estar en la presencia de Dios. Muchas veces nos dejamos agobiar por los problemas, nos dejamos embargar por los problemas, nos dejamos
lamentablemente estancar por los problemas. Nos dejamos asfixiar por los problemas. Dios permite los problemas en nuestra vida. No estoy diciendo que Él traiga los problemas, pero Él permite que nosotros atravesemos por muchos procesos para que nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros aprendamos en medio de ese proceso, aprendamos a confiar en Él, a depender de su palabra, a vivir su palabra, a creer todas esas promesas que Él nos ha dicho. ¿Cuántos están conmigo? Pero lamentablemente cuando vienen los problemas que hacemos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la presencia de Dios, ya no estudiamos la palabra de Dios. Antes nuestra casa era un altar de adoración. Ahora ya en la casa de hace rato ya no hay un cántico, ya no hay una alabanza. Y para otros peor, porque antes usabas el equipo de sonido para escuchar alabanza. Ahora hasta está volviendo a la vida antigua. Ahora son salsa erótica, cosas que no agradan a Dios. ¡Qué tremendo, amado! Que muchos están suplantando su casa, que era un altar de adoración y de oración a la presencia de Dios. Ahora están haciendo lo que antes hacían. Y desde ahí comienza el declive, mi hermano. Y desde allí muchas personas ya están dando los pasos hacia atrás. Porque ya su corazón está siendo enamorado por otras cosas del mundo, suplantado por otras cosas, otros intereses. ¡Wow! Normalmente cuando nosotros, amados, las consecuencias que nosotros empezamos a descuidar la presencia de Dios, es que comenzamos a apartarnos de las cosas de Dios. Y cuando nos damos cuenta, mi hermano, ya no venimos a la iglesia con expectativa. Ya venimos a la iglesia, a la congregación solamente por venir. Ya las cosas que hacemos no lo hacemos de corazón porque queremos servirle al Señor, sino que ya las hacemos es por obligación. Y cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, se hacen una pesada carga. Y sabe que cuando las cosas de Dios se hacen una pesada carga en nosotros, la tendencia es abandonar las cosas. Ya comenzamos a ver personas en la iglesia alejadas. Ya vienen cuando les provoca. Ya no es la misma intensidad, ya no es el mismo fuego, ya no es la misma expectativa por la palabra de Dios, ya no es el mismo gozo cuando vienes a la casa de Dios a alabar a Dios con todo tu corazón. Es algo sublime, es algo indescriptible cuando estamos en la presencia de Dios y podemos adorarle con libertad, con todo nuestro corazón. Se siente algo indescriptible, algo demasiado especial cuando tú sientes el Espíritu Santo paseando por tu cuerpo. ¡Wow! ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo han experimentado? ¿Cuántos tienen ese anhelo de venir a la casa de Dios, a escuchar la palabra, a llenarse de la palabra? ¿Cuántos tienen ese anhelo por venir a la casa de Dios para adorarle con todo su corazón? ¿Cuántos quieren compartir su fe? ¿Sabe? Todo lo que Dios te ha dado y te ha entregado no es para que nosotros no lo guardemos nada más, sino es para que lo compartamos con todas esas personas allá afuera que lo necesitan. ¡Wow! Dele la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Mi Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 3. ¡Wow! Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo. Recíbalo en su espíritu. Entonces David, con todo su liderazgo, todos sus oficiales, sacerdotes, todo el pueblo, decidieron traer la presencia de Dios nuevamente a sus vidas. Es decir, David dice, no. Yo no voy a hacer lo mismo que Saúl hizo.
Yo no voy a cometer los mismos errores que cometió Saúl. Yo voy a traer la presencia de Dios a mi reinado. Yo voy a depender de la presencia de Dios. Yo no voy a ser como otros cristianos que descuidan la presencia de Dios, que no le dan valor a la presencia de Dios. Si hay alguien cercano ahí en tus alrededores que no le da importancia a la presencia de Dios, no imites eso malo de él. Haz tú la diferencia. Hagamos la diferencia, mi hermano. Qué tremendo, amado, que el día muchos no dediquemos un tiempo para estar en la presencia de Dios. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. Pero eso no queda ahí nada más. Ve que David no se preocupó solamente por hacer y levantar su palacio, su casa presidencial, su palacio donde él iba a reinar, sino que también se preocupó por lo más importante en su vida. Pero también preparó un lugar para el arca de Dios, para la presencia de Dios, y levantó una carpa especial para ella. Aquí vemos una de las principales diferencias de por qué Saúl fracasó y de por qué David fue una persona muy exitosa, muy próspera, muy bendecida. ¿Sabe por qué? Porque David amó y valoró profundamente la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántas personas aquí quieren ser exitosas? Que le vaya bien en el trabajo, en la empresa. Todo eso está bien. Pero ¿cuántas de esas mismas personas que están haciendo eso no valoran la presencia de Dios? Dejan a Dios a un lado. Y ya escucharon en la Biblia que dice Juan capítulo 15, versículo 5, en su última parte dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Quizá usted me va a refutar contundentemente y me va a decir, bueno, apóstol, pero yo conozco a personas que son muy exitosas empresarialmente y no tienen a Dios en su vida. ¿Sabe? Pero eso es un éxito pasajero, porque el éxito que se levanta excluyendo a Dios no dura mucho, pero el éxito que se levanta glorificando a Dios y reconociendo a Dios en su vida es algo que perdura. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos matrimonios están teniendo problemas ahí en la casa fuertemente financieros, con situaciones con los hijos? Entonces caen en ese estrés. Y entonces lo que vienen es discusiones en ese matrimonio. En vez de uno de los dos o los dos decir, vamos a unirnos, vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a traer la presencia de Dios a nuestro matrimonio, a nuestra familia, y nadie nos la va a robar. Déjeme decirle que eso es lo que hace la diferencia en el matrimonio y en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Entonces David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David, pero también preparó un lugar para el arca de Dios, para la presencia de Dios, y levantó una carpa especial para ella. Versículo 2 de Primera de Crónicas, capítulo 15. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. Miren lo valioso y lo importante que era para David la presencia de Dios, que dijo que nadie, no todo el mundo la va a manipular. Solamente los levitas son los consagrados delante de Dios, son los responsables para llevar la presencia de Dios. Wow. Diga conmigo, esto es valorar la presencia de Dios. Diga conmigo, esto es amar la presencia de Dios.
Y el Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Versículo 3 de 1 de Crónicas capítulo 15. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que Él le había preparado. ¿Qué lugar le ha preparado en tu corazón para que habite la presencia de Dios? ¿O no le has preparado ningún lugar? ¿Qué lugar le ha preparado? Le estoy hablando aquí a los matrimonios. ¿Qué lugar le ha preparado a ustedes ahí en su casa para encontrarse con la presencia de Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Hay ese tiempo de oración. Ustedes como matrimonio apartan cada día un tiempo para como esposo buscar la presencia de Dios. Estamos apartando un tiempo como familia, los esposos con los hijos, para estar en la presencia de Dios y enseñarle a nuestros hijos la importancia que es la presencia de Dios. Es triste, mi amado, cuando uno ve en las casas lo que impera, lo que gobierna, son las plataformas digitales. La hija metida en Facebook, el nieto en Instagram, la esposa viendo Netflix, el esposo en Facebook, y duran horas en eso. Amado, mire cómo el Facebook, el Instagram, Netflix y todas estas plataformas digitales le están quitando y le han quitado la presencia de Dios a muchos hogares, a muchas familias, aún cristianas. Repito, no estoy diciendo que sea malo, pero malo es cuando invertimos 3 y 4 horas en las plataformas digitales y no en la presencia de Dios. La peor desgracia de Saúl fue descuidar la presencia de Dios. Y de ahí vino toda la desgracia de Saúl y su familia y de su reinado. Ya todos sabemos en qué terminó esta historia. Saúl muriendo con sus hijos en el campo de batalla. El que no perdía una batalla, el que tenía un respaldo de Dios impresionante, termina muriendo con sus hijos en el campo de batalla. ¿Sabe por qué? Porque lo primero grave que hizo Saúl fue descuidar la presencia de Dios. Es importante que nosotros pongamos atención en esta mañana, amado. Si te está pasando como Saúl, y nos está pasando como Saúl, que hemos estado descuidando la presencia de Dios, pongamos atención, mi hermano, y tomemos cartas en el asunto, porque nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso. Primero de Samuel 18, 5, 14 y 30. Todo lo que Saúl le había pedido a David que hiciera, ¿qué hizo David con la presencia de Dios? Le preparó un lugar especial. Él no la tomó como cualquier cosa. Él no lo tomó a la ligera, como lo toman algunos cristianos dentro de la iglesia, que toman la presencia de Dios como cualquier cosa. Él preparó un lugar en su corazón especial, en su casa especial, en su familia especial, en su reinado especial, a la presencia de Dios. Ahora mire lo que pasa, mire la diferencia. Saúl se vino a pique y su vida terminó en desgracia.
Ahora mira lo que le pasa a alguien que valora, a alguien que realmente ama la presencia de Dios, a alguien que realmente le da el valor, la importancia, la valía a la presencia de Dios en su vida. Mira lo que pasa. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Por qué había éxito en David? ¿Por qué todo lo que David hacía había éxito? Porque tenía la presencia de Dios, mi hermano. Wow. Y como resultado Saúl lo hizo comandante. Wow. Saúl no es pendejo, no es gafo. Saúl dijo: la presencia de Dios está en David. Voy a traerlo y lo voy a poner en mi ejército como un comandante. Es decir, Saúl dijo: con David garantizo el respaldo de Dios. Aleluya. Y lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Fue bien recibido. Tremendo, ¿verdad? ¿Dale? David siguió teniendo que. Saúl iba para abajo. Saúl iba en declive. Saúl iba rumbo a desgracia porque descuidó la presencia de Dios. Pero David, alguien que realmente amaba la presencia de Dios, alguien que realmente valoraba e incluía la presencia de Dios en su vida, comenzamos a ver que comienza a tener una vida exitosa en el trabajo, en la finanza, en su ministerio, en su familia. ¡Wow! ¿Cuántos me están entendiendo? David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Versículo 30. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Ahora, ¿por qué todo lo que hacía David tenía más éxito? ¿Por qué David ganaba todas las batallas? ¿Por qué David se hizo mucho más exitoso que todos los demás oficiales de Saúl? Porque era alguien que amaba la presencia de Dios. Porque era alguien que valoraba profundamente la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí cuando usted se pone a ver, cónchale, pero está en la iglesia, ¿y cómo su matrimonio va a fracasar si es cristiano? Amado, lo más importante no es solamente estar en la iglesia, no es los años que tú tengas dentro de la iglesia, no es el conocimiento bíblico o teológico que tú puedas tener, no es la experiencia que tú puedas tener en el ámbito de la iglesia. Lo más importante debe ser el amor, la entrega, el compromiso y la importancia que le demos a la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el nombre de David se hizo muy famoso porque había ¿qué? Presencia de Dios. Amén. Vemos el segundo descuido, o lo dejamos hasta aquí. ¿Quieren seguir? ¿Seguimos o paramos? Ah, tienen hambre, quieren escucharlo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Ya de aquí para adelante, mi hermano, si usted sigue descuidando la presencia, no le eche la culpa a la vaca, no le eche la culpa al diablo. Porque sabe lo triste de esta historia, amado, que muchos escuchan esta palabra que viene de parte de Dios y siguen en lo mismo. Y siguen en lo mismo.
Después no le vaya a echar la culpa a la vaca o al diablo. Porque qué buenos somos nosotros para achacarle la responsabilidad a otro. Por culpa de la iglesia. Si hay muchos que han fracasado en matrimonio y los aconsejamos 10,000 veces y escucharon 10,000 prédicas y oramos por ellos y fracasan en su matrimonio y los culpables somos nosotros y los culpables son la iglesia. Y perdí mi matrimonio por culpa del apóstol. Caretable es lo que es. Porque hay bastante caretabla dentro de la iglesia, ¿oyeron? Gracias a Dios que en esta mañana aquí no hay ninguno. Porque hay que ser bien caretabla para no asumir responsabilidades. Hay que ser bien caretabla para que usted escuche esta palabra que viene del corazón de Dios y usted sigue descuidando la presencia de Dios. ¿Saben? A Saúl Dios se lo advirtió muchas veces y él hizo caso omiso. Muchas veces Dios le dijo a Saúl que cambiara y él no quiso. Así como muchos de ustedes han escuchado muchas veces de parte de Dios que necesitas cambiar y siguen en lo mismo. El segundo descuido, porque algunos me están viendo ya macheteados y ay Dios mío, no hace que me vayan a apedrear, yo no me quiero ir todavía. Lo segundo, y otra gravedad, otro descuido muy grave, es que Saúl no cuidó su corazón. Saúl era un hombre que fue controlado gran parte de su vida por sus emociones. Tremendo, ¿verdad? Que hay personas que se van de la congregación y uno le dice, hermano, pero Dios te dijo. No, igualito te vas ahí. Sí. ¿Y por qué te vas ahí? Porque mi tía se va. Y entonces yo tengo que irme porque mi tía se va. ¿Usted cree que es una persona que tiene convicciones? Es decir, lo que esa persona nos está diciendo que está en la iglesia es por la tía o por Cristo. Tú estás aquí en la iglesia por tu tía, por tu tío, por tu suegro, por tu abuela o por quién está. No, si estamos por Cristo, mi hermano, estamos por Cristo. Listo. Porque no nos podemos fiar del corazón, mi hermano. Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Es decir, el cristiano no se mueve por emociones, el cristiano se mueve por convicciones. Son dos cosas muy distintas. El que se mueve por emociones, cualquier cosa lo arrastra. El que se mueve por convicciones dice, no. Es que yo no estoy en la iglesia por el apóstol. Yo no estoy en la iglesia por fulanito, yo estoy en la iglesia porque el Señor me trajo a este lugar, me plantó en este lugar y aquí me quedo porque el Señor me llamó. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero muchos se mueven por emociones. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántas personas de convicciones hay aquí? De convicciones. ¿Sabe lo que es tener convicción? Es cuando usted tiene una seguridad plena de quién es el que usted lo ha llamado y quién es el que guía su vida. Porque es triste que usted le pregunte a una persona, pero el Señor te dijo que te fueras de la congregación y te dice, no me dijo, pero igual me voy. Bicho. No tienen temor de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tremendo. Cada cosa que David iba a hacer. Qué característica tan tremenda, ¿verdad? Por eso que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no era el preferido de Dios.
porque Dios no tiene hijos preferidos. Cada cosa que David iba a hacer, él primeramente le consultaba a Dios. ¿Quiere que haga esto? ¿Quiere que compre eso? Mira, mucha gente dentro de la iglesia tiene a Jesús como su esclavo. O como el mago con la varita mágica. Que cada vez que tú necesites al mago para que con la varita mágica te dé algo, tu mago, dámela. Él no es ni tu mago, ni tu esclavo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de la gloria. Y Él no está para cumplir nuestros caprichos. Nosotros somos los que estamos para hacer su voluntad y ser obediente a todo lo que nos dice en su palabra. Porque como hace mucha gente dentro de la iglesia, van y se compran el carro. Me compré mi carro, gloria a Dios. Señor, firma aquí tu aprobación. Después que lo compraron, entonces noche en mengua, noche de trasnocho, se le vienen las deudas encima, no puede pagar el carro. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no buscan la voluntad de Dios para las cosas, mi hermano. O no buscamos la voluntad de Dios para las cosas. Mire, para usted moverse de la iglesia, usted tiene que orar mucho y pedirle mucha sabiduría a Dios. Porque hay gente que se ha movido y entonces, sí, yo le estoy pidiendo a Dios que me indique. Entonces vienen a decirme, apóstol, no, yo no siento que tú tienes que irte. Hay gente que yo le he dicho, sí, hermano, Dios te bendiga. Vamos, sigue, que Dios te bendiga donde vaya. Pero hay gente que viene, no. Yo no siento que tú tienes que moverte. No, pero yo tengo que... Bueno. Ese es como el que me viene a decir, apóstol, ¿sabe? Me voy de viaje. Vengo a hablar con usted para que me eche la bendición porque ya compré los boletos y me voy esta tarde. Pero vengo para que me aconseje, para ver si es que tengo que irme en ese viaje. Ya compraste los boletos, ya te vas en la tarde, me estás pidiendo la bendición. ¿Para qué viene? ¿O usted cree que nosotros estamos aquí de balde? Todos los años que tenemos acá, que el Señor nos escogió, que hemos estado, que en una pandemia como líderes, tanto mi persona, mi esposa, todo nuestro equipo de liderazgo, le dijimos a la iglesia, vamos para adelante. Aquí nadie se raja. Aquí le creemos a Dios. Y seguimos congregándonos, mi hermano, en el nombre de Jesús. Y los evangélicos y los hermanos decían que ese apóstol es irresponsable, se le va a morir un poco gente. Y el otro, ¿nos respaldó el Señor o no nos respaldó? En una de esas le traje una palabra de parte del Espíritu Santo donde le dije, aquí está la dosis de la vacuna. ¿Cuál es la dosis de la vacuna? Pararnos de madrugar y buscar la presencia de Dios como nunca. Ahí está, mi hermano. Para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Dale ese aplauso bien fuerte. Ahora, este es el segundo problema más grave que tiene Saúl, que él no guarda su corazón. Y es el problema más grave que tenemos mucha gente dentro de la iglesia, que no guardamos el corazón. Y qué fácil es que el corazón se dañe, se lastime. Un comentario, un ademán, un gesto, un saludo que no se dio. El apóstol debe estar bravo conmigo porque siempre me saluda. Hoy me pasó por el lado, ni me vio. Ya no me valora, ya no me ama. Me voy de la iglesia. No te pones a pensar, cónchale, el apóstol, ¿qué estaba pasando? Que no me saludó hoy. Se siente mal, quizás se siente mal.
Concha, le voy a orar por él. O tú acercarte, apóstol, aquí está. Me gusta cuando usted siempre me saluda y por eso vine yo a saludarlo a usted también, porque hay gente que está dentro de la iglesia, mi hermano, todo el tiempo con esa condición de mendigo. ¿Qué hace un mendigo siempre? Esperar a alguien de los demás. Usted no está viendo que un mendigo siempre anda esperando que alguien le dé algo. Nunca está dispuesto a dar. Así hay muchos dentro de la iglesia que están esperando que le den. Están que lo busquen, que lo saluden, que vayan a él, que lo atiendan, que lo vean, que lo involucren. ¿Y cuándo vamos a comenzar a hacerlo nosotros también? Porque si yo veo que una persona no viene a mí, por la circunstancia que sea, yo tengo que estar dispuesto a dar también de lo que Dios me ha dado. Y voy, oye, mi apóstol, Dios me lo bendiga. Qué bueno verlo hoy. Estoy orando por usted, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con usted y con su familia. Pero la gente siempre anda como mendigo, esperando algo de los demás. Ya basta, mi hermano, de esperar algo de los demás. Es tiempo de dar, de dar, de dar, de dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra. Aleluya. Proverbios 4:23 dice la bendita palabra de Dios. Siento el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. El problema de Saúl fue que no guardó el corazón. Es decir, Dios tenía propósitos grandes y maravillosos para él. Dios quería hacer algo grande con Saúl, así como Dios quiere hacer algo grande contigo. Pero Saúl tomó una mala decisión y la peor decisión de su vida, de no guardar su corazón, de permitir que en su corazón se embasurara, de permitir que de su corazón naciera orgullo, soberbia, obstinación, rencores y cosas terribles. Saúl era un hombre muy controlado por sus emociones, y nos damos cuenta que las emociones de Saúl no eran buenas. Es tremendo cuando el creyente, el cristiano, decide que sus emociones sean quien lo controla. No vas a llegar muy lejos. Tu vida cristiana está siendo cimentada en la arena y tarde o temprano se desploma. Porque nuestras vidas tienen que ser dirigidas por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que tiene que controlar y dirigir nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras emociones. La dirección del Espíritu de Dios tiene que estar por encima aún de nuestras emociones. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Es decir, nosotros decidimos si nuestro corazón nos lleva a la desgracia cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, o si nuestro corazón nos lleva al propósito y al destino profético que Dios tiene en nuestras vidas, cuando somos guiados por el Espíritu Santo y su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Dale, vamos a ver la vida de Saúl ahí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿A quién fueron a recibir? A Saúl. Era el rey. Indescriptiblemente, irrefutablemente Saúl era el rey. Entonces, ¿cuál es el problema de Saúl? Entonces las mujeres comenzaron a cantar y a danzar, y el cántico que decía era con instrumentos de música. Dale. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David mató a 10,000. Dale. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Pero por qué se enoja? Si las mujeres salieron a recibirlo, fue a él. Solamente le están dando
más crédito al rey David, porque David fue el que arriesgó el pellejo y fue el que venció al paladín Goliat, al gigante Goliat. Entonces era lo correcto. Ese reconocimiento que están haciendo las mujeres no era descalificando al rey Saúl, porque la palabra lo deja muy en claro. Ellas fueron a recibir al que era rey. Pero el problema es Saúl, mi hermano, que no guarda su corazón y permitió que en su corazón entrara enojo, entrara envidia, entrara celos, entrara rencor, entrara orgullo, porque él no está administrando correctamente su corazón y le da rienda suelta a sus emociones. ¿Cuántas de ustedes le dan rienda suelta ahí en el matrimonio y se forman aquellos atajaperros que casi se van a los golpes? ¿Cuántos se levantan en la iglesia? Ya no voy más, no me gusta ese apóstol, no me gusta, me voy, no me la calo más. ¿Quién está controlando ahí tu vida? ¿El Señor o tus emociones? ¿Quién tiene que controlar realmente nuestra vida, nuestras emociones o el Señor? El Señor, mi hermano. El Señor. Cuando alguien reconoce que es el Señor el que controla su vida, dice: no, yo no me muevo. No. El Señor me trajo aquí. No. El Señor no me ha dicho que me mueva. No, bicho feo. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Entonces Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Por qué le va a desagradar ese dicho? Si David era el que había sacado la cara, nadie quería, él fue el que sacó la cara. ¿Por qué? Celos, mi hermano, envidia, orgullo, soberbia. ¿Sabe? Y ese Saúl, aún dentro de la iglesia, está metido en muchos corazones. Lo que le falta solamente es que le den el reino. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró a David con buenos ojos. Tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros, alguien no nos gustó, el apóstol, alguien nos dijo algo que no nos gustó y ya no lo vemos igual. ¿Sabía que hay muchos de ustedes que desde que yo dije algo que a usted no le gustó, ya usted no me ve igual? Mire, mi hermano, el arma más fuerte que tiene la tiniebla es sembrarte prejuicio. Porque cuando usted agarra prejuicio en contra de sus autoridades, ya usted no crece más. ¿Por qué? Porque usted pierde expectativa. Cada vez que usted viene para acá, usted tiene que venir con expectativa. Es decir, usted en su casa, usted va a estar orando en la semana: Señor, usa a nuestro apóstol, ponle palabra de Dios, pon palabra fresca, que esa palabra nos mueva, que esa palabra nos lleve ahí donde tú quieres llevarnos, utilízalo. ¡Wow! Pero cuando usted se molesta conmigo y se llena de prejuicio, ya usted no ora, ya usted no me ve igual. Y ya usted viene a la iglesia, solamente viene por venir, por cumplir, por religión, por costumbre, no para crecer. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A usted cree que el diablo le conviene que usted tenga expectativa en su corazón para recibir la palabra de Dios que viene a través de este servidor? No le conviene, mi hermano. Y él le va a poner broma, que usted vea algunas cosas de mi humanidad. Sáquese de la cabeza que yo soy un super líder, que yo ando con una capa volando, que yo soy el super ungido. Sáquese eso de la cabeza, porque yo voy para el baño.
Igual que usted voy para el baño. Igual que usted tengo mis necesidades. Igual que usted yo paso por problemas. La única diferencia entre ustedes, mi esposa y mi persona y el pastorado de nuestra casa, que son las autoridades, es que tenemos una responsabilidad delante de Dios mayor que ustedes. ¿Saben? Y Saúl tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días de su vida. Es decir, Saúl se fue a la tumba sin perdonar. Qué triste que Saúl, en su corazón duro, en su corazón resistente a las cosas y al cambio que Dios quería hacer en él, arrastró hasta la vida de sus hijos. Qué triste ver a Saúl muriendo con sus hijos ahí, cayendo en vergüenza y cayendo en manos de sus enemigos. Mire cómo las actitudes, las malas actitudes de nosotros podemos arrastrar hasta nuestros hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Segundo descuido grave que hace Saúl en su vida es que no cuida su corazón. Uno de los descuidos más graves que nosotros podemos cometer, mi hermano, es no cuidar nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando aquí en la iglesia reconocen a alguien? ¿Sabe? Una persona me decía una vez molesto y me decía, no, estoy bravo porque en una iglesia grande en la ciudad, un domingo, la iglesia preparó un agasajo para el pastor y le hicieron globos y bromas celebrando. Eso no debe ser. Yo digo, ver, si él tiene el corazón podrido. Porque dígame qué de malo está que la iglesia reconozca a sus pastores y le celebre su cumpleaños. Son problemas del corazón, mi hermano. Envidia, cosas perversas, falta de valoración. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la envidia, mi hermano, en el corazón es terrible. Vamos a ver lo tercero que descuidó Saúl. Su llamado. Tremendo llamado, ¿verdad? De Dios. Todo ese gentío que había en Israel y que Dios lo haya escogido a él. Todas las personas que componen tu familia y que Dios te haya escogido a ti. De más de 9,000 millones de personas que hay en toda la faz de la tierra, que Dios haya puesto sus ojos sobre ti. Tremendo, mi hermano. Muchos no valoramos el llamado de Dios. Muchos no le damos importancia al llamado de Dios. ¿Saben que Dios nos haya escogido para utilizarnos como embajadores, para reconciliar al hombre con Él? ¡Wow, mi hermano! ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad tan grande también. ¿Cuántos se sienten aquí en esta mañana verdaderamente privilegiados y le dan la gloria a Dios por haberte escogido, por haberte llamado? ¡Wow, mi hermano! ¿Sabe? Eso se ve en nuestra forma de alabar, de servir. Cuando alguien realmente está agradecido. ¿Sabe eso tan tremendo que nosotros no merecemos nada? Y que Dios, a pesar de todo eso, muestra su amor enviando a su Hijo Jesucristo por nosotros. Todo lo que sufrió Jesús en esa cruz, todos los golpes, todo el maltrato, le partieron su nariz. Los líderes religiosos de la época, los sacerdotes, le dieron una bofetada y le partieron el tabique de la nariz. Que en su frente le clavaran unos clavos de un arbusto con unas espinas aceradas así, de más de 8 centímetros, que cuando se la pusieron
Los soldados, mofándose de él, burlándose de él, le clavaron la corona así en su cabeza, y cuando le clavaron la corona le enterraron todas esas espinas en su cráneo. Que le dieran una golpiza esos verdugos con latigazos que laceraran toda su piel, donde esos látigos en sus esquinas, en sus puntas, tenían esferas así metálicas con pedazos de hueso. Es decir, cada vez que los verdugos golpeaban y el látigo pegaba en el cuerpo de Jesús, cuando ellos alaban el látigo así, se traían toda la piel. Por eso es que Isaías dice que perdió su parecer, es decir, quedó completamente desfigurado. Le dieron una paliza. ¿Y sabe por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Alguien que está muriendo por un poco de personas que no merecíamos nada. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a ti, a mí y a toda esta humanidad. Es decir, ningún sacrificio que nosotros hagamos para servir a Dios es insignificante para todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ninguna muestra de amor, por muy pequeña, significativa que sea para nuestro Señor, es insignificante para esa gran muestra de amor que Jesús ha hecho por nosotros. Wow, ¿no? Y que todavía vengan gente a la iglesia y tú lo ves en su forma de adorar tan apagado, tan muerto, tan vacío. Parece que están delante de mí. Parece que están delante de cualquiera. Amado, cuando tú te paras aquí a adorar, estás adorando nada más y nada menos que al Rey de la Gloria. Como dice el salmista en la palabra de Dios, abrió puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Jehová es el Rey de la Gloria. ¡Wow! Es el Rey de la Gloria el que está en este lugar, mi hermano, y es el que merece toda la alabanza y toda la exaltación de todo su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que saber delante de quién usted está. Usted tiene que saber quién es el que le está hablando en esta hora. No es un mortal. Solamente soy un mortal, pero es el inmortal el que le está hablando a través de mí. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos aquí saben que han sido llamados por Dios? Levante su mano, por favor. Te pregunto, ¿estás valorando tu llamado? ¿Has descuidado tu llamado? ¿O lo estás cuidando, lo estás valorando? ¿Saben? Saúl descuidó su llamado. Saúl no le dio importancia a su llamado. Y comenzó el declive ahí, descuida la presencia, descuida su corazón, descuida su llamado. Y sigue la vida de Saúl en declive, en caída. ¿Cree usted que eso era lo que Dios había preparado para él? No, mi hermano. Sino que él se descuidó. Tengamos cuidado, amados, descuidar nuestro llamado. Cuidemos nuestro llamado. Valoremos nuestro llamado. ¿Cuántos dicen amén? Joven que me escucha, que tú estés aquí en esta mañana, en este día, es porque Dios se ha fijado en ti. Es porque Dios te ama. Es porque Dios quiere utilizarte como un poderoso instrumento, joven, para que muchos jóvenes a través de ti puedan conocer a Jesús. Siéntete dichoso, siéntete bienaventurado, siéntete privilegiado que el Señor se haya fijado y te haya escogido en tu corta edad, mi hermano.
Esa es una bendición grande, mi hermano. Aleluya. Ahí están los versículos. Primera de Samuel 13, 12 al 14. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Dale, qué tontería, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Exclamó Samuel, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón, y el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué triste, ¿verdad? Que ya aquí Saúl está perdiendo su llamado. Dios lo está poniendo a un lado, porque lamentablemente Saúl descuidó su llamado, el llamado que Dios le había hecho. ¿Sabes? Si nosotros no hacemos el trabajo, mi hermano, Dios va a levantar a otros que sí van a estar dispuestos a hacerlo. ¿Saben? Dios no pierde ni Dios se detiene. Contigo o conmigo o sin ti o sin mí, Él va a seguir avanzando. Él no pierde, lo que perdemos somos nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo llamado. Lo ungieron, lo escogieron. No había un hombre como él en todo Israel. Mire cuando Dios cree en nosotros, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Saben? Cuando a Saúl lo eligen, habían una persona que la Biblia llama sinvergüenza en el pueblo de Israel, que cuando se enteraron de que Saúl era quien los iba a liderizar, se comenzaron a burlar y comenzaron a menospreciarlo y decían, ese es el que nos va a liderizar y nos va a salvar. Pero mira cómo lo veía Dios. ¿Cómo veía Dios a Saúl? No había uno en todo Israel como él. Es decir, para la gente, Saúl no importaba. Saúl no era nadie. Pero para Dios, quizás a ti te puede estar pasando lo mismo, que muchos en tu alrededor, tú eres loco, que tú nada. Cualquiera cree que tú eres eso. Pero si Dios te escogió, fue porque Dios se fijó en ti, y es porque Dios, a pesar de los comentarios negativos, el menosprecio, el rechazo de los demás, Él te va a utilizar. Él te quiere utilizar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Está viendo cómo Saúl descuidó su llamado? Porque fue desobediente. Porque Dios le dijo a través del hombre de Dios, en este caso el profeta Samuel, le dio las instrucciones, y Saúl descuidó su llamado y no le importó su llamado. Vamos a ver el cuarto descuido grave de la vida de Saúl. Cuarto descuido. Este es muy importante, mi hermano, también. Descuidó en no edificar correctamente su vida presente y futura, por estar arraigado a los traumas del pasado. Qué tremendo que hay mucha gente dentro de la iglesia que no avanzan, que no crecen, que no desarrollan todo ese potencial que Dios tiene para ellos, porque sus vidas se encuentran ancladas en el pasado, en lo que le hicieron, en lo que le pasó. Saben, hay muchas personas que lamentablemente escuchan palabra y palabra, pero no superan ese pasado tormentoso. Y mientras tú sigas en ese pasado y tú sigas echándote la culpa
y tú sigues siendo esa persona rencorosa, y tú sigues siendo esa persona orgullosa, y tú sigues siendo esa persona terca que no te deja enseñar por nadie. ¿Saben? Mucha gente llega a la iglesia siendo lo que era en el mundo. En el mundo no, eran el sabelotodo, nadie te podía enseñar nada. Llegan a la iglesia y pasa lo mismo. No se dejan enseñar por nada ni por nadie. ¿Qué trae eso a tu vida como consecuencia? Estancamiento. Por eso es que hay muchas personas dentro de la iglesia que pasan los años, escuchan mensajes y mensajes y siguen sufriendo de enanismo espiritual. Es decir, son unos enanos espirituales. No experimentan ningún tipo de crecimiento. No es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, no es culpa de tus autoridades. Es porque tú no quieres deslastrarte de todo ese pasado y de todas esas malas actitudes. Tremendo cuando tú vienes a la casa de Dios y dices: Señor, yo quiero crecer, quiero aprender de ti. Quiero que a través de nuestras autoridades, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, nos instruya, nos enseñe, nos desafíe para convertirnos en esos hombres y esas mujeres que tú quieres que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lamentablemente Saúl hizo eso. Mira lo que dice 1 Samuel 10, 21 al 24. Se lo voy a demostrar con la Biblia. El cuarto descuido de Saúl, que lo llevó a la desgracia, que lo llevó a la fatalidad. No quiso romper con el pasado. El pasado siguió marcando la vida de Saúl en el presente y en el futuro. Mire lo que predominaba en la vida de Saúl en el momento que fue llamado. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Saúl cuando se enteró que había sido escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, se desapareció. ¿Dale? Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Te voy a decir algo muy interesante. Aunque ustedes y yo y nosotros nos escondamos en la presencia de Dios, siempre el Señor sabe dónde estamos y sabe lo que estamos haciendo. Tú te puedes esconder, pastor, del apóstol. Tú puedes ver pornografía de madrugada, no te está viendo tu esposo, tu esposa, no te está viendo tu papá, pero te está viendo el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué pasa cuando una persona está atada a la pornografía? Ve a la esposa como un objeto sexual. Ve a la esposa solamente para satisfacerse él. No le importa si su esposa se satisface. Es decir, la pornografía nos hace personas egoístas. Nos hace ver a nuestro cónyuge como un objeto sexual. Se abren puertas en lo espiritual a los demonios, a la lujuria, a la lascivia, a las impurezas sexuales y a todo este tipo de impurezas sexuales que la palabra de Dios dice que a Dios no le agrada. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y el Señor le contestó: está escondido entre el equipaje. Es decir, cuando Saúl se entera de que ha sido escogido como el próximo rey de Israel, desapareció y fue y se escondió en el equipaje. Tuvieron que buscarlo ahí en la maleta. Se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque Saúl era una persona muy insegura, llena de miedo. ¿Cuántas veces el miedo no te ha dejado avanzar? ¿Cuántas veces el miedo te ha dejado perder oportunidades? ¿Cuántas veces el miedo no te ha dejado que dejes ese paso con Cristo? ¿Cuántas veces el miedo no te ha dejado
de que vayas más allá con el Señor. Wow. Tuvieron que buscarlo porque se metió en la maleta, porque el hombre tenía miedo. Era una persona muy insegura. Saben, así siguen muchas personas dentro de la iglesia. Siguen siendo personas muy inseguras, siguen siendo personas rencorosas, siguen siendo tercos, siguen haciendo las cosas a su manera. Y Dios te habla y tú sigues haciendo las cosas a tu manera. Y Dios te dice, no lo hagas así, yo estoy contigo, hazlo de esta manera, que yo te digo, no, yo lo hago así. Todo eso fue lo que llevó a Saúl a la desgracia. Porque Saúl no quiso cambiar. En Saúl prevalecía todo ese pasado. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos a Cristo, amado, tenemos que permitirle al Señor que nos libere, que nos llene de su amor, de su perdón. Saben, hay muchas personas que llegan a la iglesia y pasan los años y se siguen sintiendo culpables. Puede ser feliz una persona que se sienta culpable. Puede avanzar una persona que se sienta culpable. Si la sangre de Cristo te limpia, te libra de toda culpa, te hace libre. ¿Por qué te empeñas en vivir una vida de esclavitud cuando Cristo te hizo libre? Dice la Biblia que Él toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo del mar y ya no se recuerda más de ellos, por muy grave que haya sido ese pecado. Si tú vas a Cristo y vamos a Cristo y le pedimos perdón y nos apropiamos de su sangre y nos arrepentimos, Él toma nuestros pecados y lo entierra en lo profundo del mar y no se recuerda más de eso. ¿Por qué tú te empeñas en traer ese pasado a tu vida que no te dejó nada bueno? Déjalo atrás. Agarra lo que el Señor tiene nuevo para ti. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Dios tiene preparado algo nuevo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alábale que Él vive. Estoy terminando, mi hermano, por hoy. Déjeme terminar este punto y nos vamos a almorzar. Aleluya. Versículo 23. Así que lo encontraron y lo sacaron. Y era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Altísimo. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Cómo que no había un hombre como él en todo Israel si lo que estamos viendo aquí es un cobarde? Qué tremendo que Dios ve en nosotros lo que nosotros mismos no vemos y lo que los demás no ven. Es decir, cuando Dios pone sus ojos en nosotros, no importa las debilidades y las cosas que nosotros podamos haber tenido o tenemos, igual Él nos ve de la manera correcta. ¿Escogería usted una persona así para entregarle un negocio, una broma así, insegura? Facilito nosotros decimos: no, me va a quebrar. Por eso es que Él es Dios y nosotros no somos Dios. Porque Él ve donde nosotros no vemos. Nadie veía en David que se iba a convertir en el próximo rey. Su papá lo veía como un pastorcito de ovejas. Por eso es que cuando llama el profeta Samuel le dice a Isaí, le dice: trae a tus hijos.
porque vamos a escoger y ungir al próximo rey de Israel. Él llamó a Elías, que era el mayor, el fuerte, el fornido, el musculoso, y así fue lo llamando, y los llamó a todos. Y el profeta Samuel le dice: estos son todos tus hijos. Bueno, queda un pastor, uno que es pastorcito por allá. ¡Chámalo, que ese es! No hay celebración porque no hay rey. ¡Tráelo! Ni el papá creía en él, ni los hermanos creían en él, pero Dios sí, mi hermano. Entonces no te sorprenda porque Dios te llamó a ti y a mí, y tú digas: Dios mío, si yo soy cobarde, si yo soy rencoroso, si yo tengo tal defecto, si yo tengo tal, yo no voy a poder. Me ha costado te llevar el matrimonio para adelante y Dios me va a pedir, yo no puedo, ¿Cuándo le dan la gloria a Jesús? Aleluya. Si Dios te cogió, es porque te cogió, punto. Y Él te va a utilizar por encima de todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ver entonces aquí. Primera de Samuel 15, 17. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima. Miren cómo se sentía Saúl, en poca estima. Está viendo que era una persona muy insegura. Mire cómo el pasado de Saúl sigue determinando su presente y su futuro. Mi hermano, no permitas que tu pasado determine tu presente y tu futuro. Suelta ese pasado, déjalo atrás. No sigas arrastrándolo. No sigas llevándolo sobre tus hombros. Lo que te hicieron, déjalo atrás. Lo que dejaste de hacer, déjalo atrás. Lo que tú hiciste, déjalo atrás. Y avanza. ¿Acaso no eres el líder de la tribu de Israel y el Señor te ungió como rey de Israel? Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto que he pecado y he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo. ¿Por qué se escondió en la maleta? Porque tuvo miedo. Sigue el miedo prevaleciendo en la vida de Saúl. Sigue el rencor prevaleciendo en muchos creyentes dentro de la iglesia, que Dios le dice: perdona, deja el rencor. Siguen con esa vida rencorosa. Siguen con la impuntualidad. Siguen con la terquedad. Siguen haciendo las cosas a su manera. Siguen con envidia. Siguen con chisme. Antes eran los chismosos del barrio, ahora se convirtieron a Cristo, ahora son los chismosos evangélicos. Porque no ha cambiado nada. Antes malponía a la gente en el barrio, ahora malpone a la gente en la iglesia. Amado, usted se ríe, pero hay gente que son así. Y no vaya a poner excusa. Viste, yo te lo dije, vine porque me invitaste hoy, pero por eso yo te lo he dicho, que dentro de la iglesia lo que hay es un poco hipócrita. Por eso es que yo no voy a la iglesia ni creo en eso. No te justifiques, mi hermano. No te justifiques. O trate de justificarte, porque no hay justificación que valga. Si aquel es aquel, ese problema de él, haz tú la diferencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. ¿Por qué él dejó que el pueblo hiciera lo que le daba la gana y no obedecieron las instrucciones de Dios? Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Es decir, su poca estima que él tenía, sus inseguridades prevalecieron sobre él, ese pasado. Qué tremendo, ¿verdad? Que no tuvo el guánamo. Y entonces Samuel le dice: pero tú eres el líder, chico, el que el Señor escogió. Enfréntalo. Dile sus 4 cosas. No cedas a lo que ellos te están diciendo. Tú eres el ungido, tú eres el llamado, tú eres el que escogió Dios.
No te rajes. Se rajó. Yo quiero que usted vea ese detalle. Versículo 12. Temprano en la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo. Ahora, ¿qué trae una inseguridad? Cuando una persona es insegura y tiene su vida en poca estima, en poco valor, él mismo se menosprecia. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es una de las consecuencias de eso? Busca llamar la atención. Busca ser el centro de atracción en las cosas. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia con esos traumas, y si en la iglesia usted no lo toma en cuenta, entonces se pone mal. Hizo un monumento en su propio honor. ¿Está viendo? Su poca estima, su poca valoración de sí mismo lo lleva a hacer un monumento para que la gente lo estime, para que la gente lo valore. Así hay muchas mujeres, muchos hombres buscando en un hombre, en una mujer que lo valoren. Mendigando amor, amado. Usted no tiene que estar mendigando amor. El amor no se mendiga. El amor se da. Se recibe, se da. ¿Cuántas mujeres andan así buscando amor por aquí y por allá? Y se acuestan con uno y se acuestan con el otro. Aún dentro de la iglesia, mi hermano. No se asombre. Tremendo. Cuando nosotros comenzamos a valorarnos en Dios, uno no va a estar mendigando amor, mi hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Vamos a seguir. Dale los otros versículos, ya estoy terminando, en el nombre de Jesús. 1 Samuel 18, 12, 15 y 29. Después Saúl, ¿qué tenía Saúl aquí? ¿Tenía qué? Miedo. Está viendo que el miedo en la vida de Saúl era una constante. Su inseguridad, él no la superó nunca. Esa inseguridad, esos temores constantes en su vida, esos traumas del pasado determinaron su presente y su futuro. Es decir, si nosotros aquí que estamos en esta mañana no rompemos con esos traumas del pasado, lamentablemente, amado, eso va a determinar o puede estar determinando tu vida presente y los próximos años de tu vida. Qué tremendo que Dios escogió a Saúl, lo ungió. Tenía propósitos maravillosos con él. Quería utilizarlo como un gran rey. Quería llevarlo a niveles de éxito, de bendición. Pero Saúl no quiso deslastrarse de su pasado. Su pasado seguía determinando su vida presente y su futuro. En este caso de Saúl era el miedo, eran sus inseguridades. En el caso de muchos de nosotros es rencor, orgullo, envidia, murmuración, chisme, terquedad. Y hasta que nosotros no nos deslastremos de eso, lamentablemente no vamos a avanzar en el llamado que Dios tiene para nosotros. Porque hay muchos de ustedes que no avanzan, que no van a ese crecimiento que Dios quiere hacer en ti, y no se convierten en ese hombre, en esa mujer que Dios quiere formar, porque muchos de nosotros no lo dejamos que Él actúe. Hay gente aquí que le gusta ser orgulloso. Hay gente aquí en esta mañana que le gusta ser terco. Y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago mi broma así y punto. Y te está llevando a todo el mundo por delante y no busca cambiar. Por eso es que hay gente que fracasa en el matrimonio, en su relación de padre con sus hijos, en el trabajo, por ese orgullo chimbo
que no lo deja avanzar. ¿Cuántos aquí saben que Dios los está llamando? Pero ¿cuántos de ustedes saben que ese llamado necesita una respuesta? No, Saúl tenía miedo de David otra vez. Si él es el rey, era rey y se sentía inseguro. Y la inseguridad le traía miedo, entonces él pensaba que iba a perder su reinado. Si él era el rey. Hoy estoy yo preocupado aquí, que ónchale, me van a quitar del apostolado, me van a quitar de la iglesia. El Señor me llamó y Él me quita cuando Él quiera. Yo no lucho contra eso. Porque Él es el que me llamó y Él es el que me va a quitar cuando Él quiera. Así se levante quien se levanten engorilados. Esto que no me gusta la voz, que la vamos a quitar. Aquí vamos a estar, mi hermano. Si el Señor lo permite, aquí vamos a seguir estando. Yo no tengo que tener inseguridades en los pastores, me van a quitar el puesto, oye, van a ser mejor que yo. No. Porque eso tiene que ver con las inseguridades. Yo estoy seguro quién me llamó. Y yo estoy seguro que el que me llamó es el que me va a respaldar y me va a seguir respaldando. Y el día que Él diga, hasta aquí llegaste, Johnny, viene otro, y yo me voy tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hay hombres y hay mujeres que son inseguros y están ahí viéndole al hombre al celular y revisándole los interiores y revisándole y oliéndole los interiores. ¿Con quién es tú? Eso es inseguridad. Apóstol, pero ¿cómo hago si el hombre es un pillo, es un pícaro, una broma? ¿Cuántos me están entendiendo? Tráelo para la iglesia para que cambie. Si está aquí en la iglesia, bueno, ora para que cambie. Porque hay gente que está en la iglesia y no cambia tampoco. Hay que seguir orando en el nombre de Jesús y creyéndole a Dios. Amén. Vamos a ir. Versículo 15. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo y miedo. Toda la vida de Saúl tenía que ver con miedo. Mire cómo el miedo no lo dejó avanzar. Mire cómo el miedo lo detuvo. Mire cómo el miedo no le permitió a Saúl cumplir ese propósito y ese destino profético. Mire cómo el miedo impidió en la vida de Saúl que se convirtiera en ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasaría a Saúl en su infancia? Que lo formó un hombre muy temeroso. No lo dice la Biblia, pero su infancia no tuvo que haber sido bastante traumática. Esa poca estima que tenía, quizás era su padre no lo valoraba, quizás lo rechazaban sus hermanos, pasó por una infancia muy traumática, que lo volvieron una persona muy insegura. Pero Saúl tenía en sus manos para romper con ese pasado en el nombre de Jesús. Saúl tenía en sus manos en convertirse en ese hombre conforme al corazón de Dios. Y lamentablemente pudieron más su vida pasada que lo que Dios tenía en el presente y en el futuro para él. Tenemos que soltar ese rencor, mi hermano, ese orgullo, esa forma de hacer las cosas de nuestra manera, esa terquedad, esa envidia, chisme, prejuicio. Gente que viene a la iglesia y son prejuiciosos toda su vida, entonces en la iglesia andan con un prejuicio. Gente que le gusta verle los defectos todo el tiempo a los demás, pero no se ve los propios de sí mismo. Siempre le digo, si usted viene aquí a verme los defectos, desde que empieza hasta que termine, usted me los va a ver. Si yo me pongo a ver los defectos de ustedes, mi hermano, le entrego la llave
Ahorita cuando termine el servicio le entrego la llave. Porque veo algunos de ustedes apáticos, otros botezando, otros que es tremendo que tú estés dando una enseñanza y tú te sientas así, cónchale, no están valorando lo que yo estoy haciendo. Pero ¿por qué estamos aquí, mi amado? Porque estoy por el Señor. Porque es el Señor el que me ha puesto. Aunque muchos me valoren y otros no me valoren, no importa, mi hermano, el Señor sí me valora. Y aunque muchos no me reconozcan, no importa, pero el Señor sí me reconoce. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al que vive. Versículo 29. Le tuvo aún más miedo. Ay, Dios. Miedo y miedo y miedo y miedo y miedo y miedo. Metido en un equipaje. Tiene que sacarlo del equipaje. Sigue enfrentándose al miedo, al miedo, al miedo. Y no lo supera, mi hermano. Miedo y rencor. Dale. 1 Samuel 13, 6 y 7. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto. Ahora miren lo que trae esto como consecuencia cuando un líder es inseguro y está lleno de temores. Contagió al pueblo en su miedo. Ahora el pueblo, su ejército también está teniendo miedo. Por eso es que vemos gente en la iglesia que son miedosas, son inseguras. Los hijos son miedosos, los hijos son inseguros. Todo el mundo en esa casa son inseguros. Estaban en gran aprieto que estaban, y como estaban fuertemente presionados por enemigos, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Versículo 7. Algunos cruzaron el río Jordán y se escaparon a la tierra de Gad y de la. Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Un líder inseguro, una iglesia insegura. Un líder inseguro, discípulos inseguros. Un padre de familia inseguro, una casa insegura. Mire cómo el miedo y la inseguridad en Saúl era lo que determinaba su presente y su futuro. ¿Qué pasaría si Saúl hubiera dicho, ese temor lo dejo atrás? Yo tengo al Señor, el Señor me llamó, el Señor me cogió. Si Él me cogió, tengo el respaldo de Él. Yo me paro, yo digo, yo enfrento, porque Él está conmigo, Él es el que pelea por mí. ¡Wow, mi hermano! Otro gallo canta. ¿Cuántos de ustedes saben que hay que perdonar y siguen enemistados con la suegra? ¿Cuántos de ustedes saben que hay que perdonar y siguen molestos con su hermano? Apóstol, pero es que no lo puedo ni ver. Entonces, ¿para qué vienes para la iglesia a perder tu tiempo? A nosotros nos gusta que tú estés aquí, pero si estás viniendo a la iglesia para seguir siendo la misma persona que es allá, no venga para acá a perder tu tiempo, mi hermano. Pierde tu tiempo y nos hace perder tiempo a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios? Quiero formarme como ese hombre, esa mujer que Dios quiere. Quiero agradar a Dios. Quiero hacer las cosas bien. Quiero incluir al Señor en mi vida. Quiero cambiar. Quiero que Dios me cambie. O cuando tú te ves en el espejo, te sientes orgulloso de ti mismo. ¿Sabes? Hay veces que yo me veo en el espejo, me ha tocado verme en el espejo. Quizás tú te estás viendo el físico. Si te estás haciendo canas, o si tienes el pelo así, o el cabello así, pero es importante cuando nos vemos en el espejo y digamos, no estoy orgulloso de mi comportamiento. No estoy orgulloso cuando me toca perdonar y mantengo mi postura intransigente. Señor, ayúdame a cambiar. ¿Por qué nosotros en este día no decimos ya para terminar, Señor, yo quiero convertirme en ese hombre y en esa mujer conforme a tu corazón? No es suficiente con los años que tienes en la iglesia
o el conocimiento que tenga o la experiencia que tenga. ¿Sabe? Lo más importante es que Cristo Jesús se ha formado en cada uno de nosotros. Es decir, cada día parecernos más a Cristo. Ese tiene que ser nuestra meta. Eso nos va a convertir en mejores esposos, mejores hijos, mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor trabajador, mejor esposo. Porque aquí hay esposos que salen de aquí y van en el autobús, ya van en la buseta, en el autobús, ya van peleando con la mujer. Y llegan a la casa y se forman esos ataperros. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque si estamos viniendo para acá, es para convertirnos en una mejor persona. Pero para convertirnos en una mejor persona tenemos que desear ser una mejor persona. O te sientes así, te sientes satisfecho con ser una persona orgullosa, terca, que no te doblegas por nada, que maltrata a tu esposa, que maltrata a tus hijos, que no respeta a tu esposa y por debajito de cuerda anda mandándole mensajitos a otra mujercita por ahí. Y entonces venimos para la iglesia a darnos golpes de pecho. ¿A quién estamos engañando? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer siembre, eso es lo que cosechará. Ahí le dejo ese en el nombre de Jesús. Cuando se enfrenta a Goliat, ¿por qué Saúl no enfrentó a Goliat? Dice la Biblia que tuvo gran miedo. Yo se lo decía ayer en el monte Veraca a los discípulos que fueron. Hay peleas que solamente nosotros tenemos que pelear. Nadie más la va a pelear debe pelearla por ti. Esa pelea que David tiene con Goliat lo transiciona a otros niveles en el llamado que Dios tiene para él. Es decir, Goliat para todo ello era un gigante, era un grave problema. Para Dios y para David era el instrumento que Dios estaba utilizando para sacarlo del anonimato. Es donde Goliat representa, donde Dios dice: ya mi hijo ya no va a estar a escondidas en el anonimato. Ya mi hijo sale a la palestra pública con el éxito y la autoridad que yo le he dado a él. Está viendo que Goliat representa la salida de David del anonimato. Nadie lo conocía. Estaba por allá escondidito en el desierto cuidando las ovejas. Pero cuando derrota a Goliat, sale a la palestra pública y ahora todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo reconocía. Nadie lo reconocía. Ahora en Dios, en Cristo Jesús, ahora sí lo reconocen. Pero David estuvo dispuesto a pelear todas esas batallas que Dios le ponía en el camino, y con la ayuda de Dios él lo logró. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. Dios les bendiga, mis amados. Que tengan